El metal está crujiendo. Escuchas ese sonido agudo, como un lamento metálico que se retuerce bajo una presión que ningún ser humano debería soportar. Estás a 11.000 metros bajo el nivel del mar. No hay luz, no hay salida, y lo que acabas de ver por el visor no tiene nombre ni forma lógica. Si te quedas, descubrirás por qué la ciencia oficial prefiere enterrar este registro en lugar de explicarlo. Suscríbete ahora para no perderte las piezas de este rompecabezas que alguien se ha esforzado mucho en borrar del mapa. El frío no es solo térmico, es una sensación de vacío absoluto que atraviesa el casco de titanio del Vesper 1. Estamos en la fosa de las Marianas, el punto más recóndito del planeta, pero esto no es una misión de investigación rutinaria, es una incursión prohibida. El silencio ahí abajo tiene un peso físico. La expedición no figuraba en ningún registro naval ni académico. Comenzó como un rumor entre oceanógrafos, que desaparecieron de la vida pública poco después de sus hallazgos. El equipo de ingenieros y científicos a bordo del Vesper 1 sabía que entrar en el abismo de Challenger era jugar con la muerte, pero el objetivo era otro: investigar una anomalía sónica detectada meses atrás por una red de sensores militares que supuestamente no existía. A medida que el sumergible descendía, la luz solar desapareció a los 1.000 metros. A los 3.000, la oscuridad se volvió sólida, una negrura tan espesa que las potentes luces LED del equipo apenas lograban perforar unos pocos metros. Es entonces cuando el metal comenzó a protestar. No era solo la presión, era una vibración rítmica, un pulso constante que parecía emanar del lecho marino. No debería haber ninguna estructura ahí abajo. La geología es clara respecto a las fosas oceánicas, pero de repente, el sonar del Vesper 1 comenzó a dibujar líneas rectas, ángulos imposibles, geometría perfecta que no es producto de la erosión ni de la actividad volcánica. El capitán del sumergible, un hombre de pocas palabras llamado Elías, notó que los instrumentos de navegación enloquecían. Las agujas giraban sin sentido y el mapa digital se reiniciaba una y otra vez. Lo que estaban viendo en el sonar no era una formación rocosa. Era una pared de un material que los sensores no lograban identificar, pero que devoraba las ondas acústicas en lugar de reflejarlas. Alguien ha estado ocultando que el fondo de la fosa no es un lecho sedimentario, sino una frontera hacia algo diseñado. El Vesper 1 se acercó a lo que parecía ser una entrada. La temperatura exterior, que debería rondar el punto de congelación, comenzó a subir extrañamente. Elías informó por radio, aunque sabía que la señal tardaría horas en llegar a la superficie, si es que llegaba. No hubo respuesta. La expedición estaba aislada y desconectada del mundo exterior. Fue entonces cuando las luces del sumergible iluminaron algo que hizo que todo el equipo se quedara sin aliento. No eran rocas, eran restos, pero no de origen marino. Había estructuras que recordaban a antiguos monumentos, cubiertas por una pátina de algas y minerales, que parecían haber estado ahí desde antes de que el ser humano caminara sobre la tierra firme. ¿Cómo es posible que algo así sobreviva a una presión que aplastaría un submarino militar en segundos? La respuesta estaba justo delante de ellos, a escasos metros de la escotilla. Un objeto, o quizás una criatura, estaba posado sobre la estructura de piedra. Tenía una luminosidad propia, una fosforescencia azul pálido que pulsaba al mismo ritmo que la vibración sónica que habían sentido durante el descenso. No se movía como un animal, sino como algo que aguardaba. Elías intentó capturar imágenes, pero las cámaras de alta definición solo registraban estática, como si la realidad misma se resistiera a ser documentada. Hay una razón por la que nadie habla de esta expedición. Cualquier intento de obtener pruebas sólidas parece desvanecerse en las manos de quienes las tocan. ¿Es posible que la tecnología humana sea incapaz de capturar lo que habita en los rincones prohibidos del mundo? El Vesper 1 comenzó a sufrir fallos críticos. El sistema de oxígeno empezó a pitar con una cadencia desesperante. El metal del casco, ese titanio reforzado, empezó a ceder. No por la presión exterior,
sino por una fuerza que parecía estar ejerciendo una tensión desde el interior hacia afuera. Los científicos a bordo, agotados y aterrados, observaron cómo el objeto luminoso comenzó a elevarse. No nadaba, se desplazaba a través del agua con una fluidez que desafiaba la hidrodinámica. Se acercó a la cúpula de cristal del sumergible. Elías no pudo apartar la vista. Describió el momento como si el objeto intentara comunicarse, no con palabras, sino con proyecciones directas en su mente. Una sensación de haber sido descubiertos, de que el Vesper 1 era una intrusión inaceptable en un santuario que el hombre jamás debió encontrar. La señal de radio se cortó definitivamente. En la superficie, el buque nodriza recibió un último paquete de datos antes de un silencio absoluto que dura hasta el día de hoy. Lo que contenía ese paquete nunca fue revelado al público. Oficialmente, la expedición fue clasificada como un fallo catastrófico debido a una implosión por fatiga de materiales, pero hay fotos borrosas, archivos eliminados de servidores gubernamentales y testimonios de operarios de sonar que juran haber escuchado algo más que una simple implosión. Escucharon un sonido de apertura, un estruendo que no tiene nada que ver con el colapso de un metal, como si algo se hubiera abierto paso desde el abismo hacia la superficie. La pregunta que la ciencia oficial se niega a responder es sencilla, pero aterradora. Si el Vesper 1 fue destruido por la presión, ¿por qué no se recuperaron los restos del casco? La zona ha sido declarada área restringida por intereses militares internacionales, prohibiendo cualquier tipo de inmersión privada o científica. Es un vacío en el mapa mundial donde las leyes de la física parecen suspenderse. Cada vez que alguien intenta organizar una expedición seria a esas coordenadas, los fondos desaparecen. Los permisos son denegados por razones de seguridad nacional y los investigadores principales terminan abandonando sus carreras. La historia de la expedición prohibida es el recordatorio definitivo de que el mapa del mundo todavía tiene zonas en blanco, zonas donde el conocimiento humano alcanza su límite. ¿Realmente creemos que somos los dueños de este planeta? ¿Estamos explorando el espacio exterior buscando vida, mientras ignoramos lo que se oculta a 11.000 metros bajo nuestros pies? Quizás no estamos buscando en la dirección correcta. Tal vez lo que encontramos en la fosa de las Marianas no era una criatura aislada, sino el centinela de una inteligencia que ha estado aquí mucho antes que nosotros. Una inteligencia que no tiene prisa, que no necesita luz solar y que ve al ser humano como un visitante torpe en un territorio que no le pertenece. La expedición del Vesper 1 no fue un error técnico, fue un mensaje que nos dice que hay límites que no debemos cruzar y que el silencio que guardan los gobiernos es la única defensa que tenemos ante lo que no podemos controlar. Al observar las profundidades, la sensación de que alguien nos observa desde abajo se vuelve inquietante. Los océanos cubren el 70% del planeta y conocemos menos del 5% de sus fondos. Es una proporción absurda si pensamos en lo arrogantes que somos al decir que lo hemos explorado todo. Cada intento de arrojar luz sobre estas oscuridades termina frenado por una burocracia invisible. ¿Quién tiene el poder de prohibir el conocimiento de nuestro propio hogar? ¿Qué es lo que temen que encontremos si seguimos bajando? La expedición prohibida fue solo la punta de un iceberg que se hunde kilómetros por debajo de la superficie. Algo que no está allí por casualidad. La historia de Elías y su tripulación sigue siendo el mayor misterio no resuelto de la oceanografía moderna. Cada vez que se intenta comparar los datos de aquel último registro del Vesper 1 con la estructura de la fosa, los cálculos fallan. No por error humano, sino porque la geografía del lugar parece cambiar. Como si el abismo fuera una estructura dinámica, una puerta que se abre y se cierra según dictámenes que nuestra lógica no puede comprender. La ciencia insiste en la estabilidad de las placas tectónicas, pero ¿qué sucede cuando la realidad se enfrenta a algo que no responde a la geología, sino a una voluntad propia? Es momento de cuestionar lo que nos dicen que es real. La ciencia oficial ha construido un marco cómodo para entender nuestro mundo, un marco que se desmorona ante la evidencia de lo inexplicable. La expedición prohibida no es una leyenda urbana, es una advertencia.
Una advertencia de que la profundidad no solo alberga presión y oscuridad, sino también respuestas que no estábamos preparados para gestionar. El colapso del Vesper 1 fue el precio por intentar mirar donde no debíamos, y aunque han pasado años, las vibraciones siguen ahí, esperando a que alguien vuelva a desafiar el silencio del abismo. Ahora te toca a ti decidir. Después de conocer lo que se oculta en la fosa de las Marianas y entender que esta expedición no fue solo una pérdida, sino un encuentro, ¿de verdad crees que el océano es solo agua y vida marina? ¿Crees que estamos solos en este planeta? ¿O simplemente estamos mirando hacia otro lado mientras algo nos observa desde la oscuridad más absoluta? Deja tu opinión en los comentarios, porque cada vez que alguien comparte esta historia, la verdad se vuelve un poco más difícil de ocultar. La próxima vez que mires hacia el horizonte en el mar, recuerda que justo debajo de esa superficie azul, a kilómetros de distancia, algo está esperando. Algo que no quiere ser encontrado. ¿Te atreverías a ser parte de la próxima expedición, sabiendo lo que les ocurrió a los que llegaron antes? La respuesta a esa pregunta es la clave de todo lo que sigue oculto bajo el agua. Nos vemos en el próximo misterio, si es que estamos listos para descubrir lo que realmente habita en el mundo salvaje oculto.